noches. Hola, muy buenas noches, estimados televidentes. Esperando se encuentren bien. Aquí nosotros siempre con la disposición, como cada domingo por la noche, de poder hablarle un poquito acerca de la palabra del Señor. Le saluda nuestro hermano Johnny Bulnes aquí a mi lado y mi persona, José Quiroz, ¿verdad? Los cuales estamos con la disposición de poder enseñarle acerca de la palabra del Señor. Esperamos también de que usted tenga la disposición en su casa de poder escucharnos. Como cada domingo sabemos perfectamente que hay muchas personas que miran el programa. Entonces, en base a que hay muchas personas también que nos escriben, consultándonos acerca de diferentes temas, pidiéndonos algunos consejos, y por lo tanto pues agradecemos su sintonía y le pedimos de que pueda seguir sintonizando el programa, no por nosotros, sino por el mensaje que viene expuesto acerca de la palabra del Señor. Le pedimos siempre tener ahí su Biblia a mano, su libreta de apuntes, para que usted pueda ir corroborando cada uno de los aspectos que nosotros le vamos mencionando. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. Vamos a estar hablando de la autoridad de la iglesia, de la autonomía de la iglesia. De ese tema vamos a estar tocando el día de hoy. El tema lo va a estar desarrollando en esta noche nuestro hermano Johnny Bulnes, y yo le voy a estar apoyando siempre con los comentarios en esta noche. Sin más que agregar, vamos a dejar a nuestro hermano Johnny con el tema de esta noche. Buenas noches, queridos hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Como siempre es un gran privilegio para nosotros poder estar aquí frente a estas cámaras y llegar a la intimidad de su hogar. Es un gran privilegio que el Señor nos da poder disfrutar de su palabra, y no solamente poder disfrutar de ella, sino que también poderle enseñar. Ese es un gran privilegio por el cual nosotros, tanto mi hermano Quiroz como yo, pues estamos muy agradecidos con el Señor, que Él nos da pues esa maravillosa oportunidad. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, como lo son todos los temas de la Biblia, pero hoy vamos a hablar un poco acerca de la autonomía de la iglesia, cómo la iglesia en la Biblia se presenta como una iglesia autónoma. Entonces vamos a desarrollar este tema para que usted conozca cuál es el orden que el Señor ha dejado para que la iglesia se gobierne. Vamos a establecer tres principios básicos. Primero, vamos a establecer un principio de autoridad. ¿Cuál es el principio de autoridad de la iglesia? Después vamos a hablar acerca del patrón bíblico que dejaron los apóstoles en las páginas del Nuevo Testamento, y después vamos a hablar un poco acerca de la autonomía. Entonces vamos a desarrollar primeramente nuestro estudio con el primer punto, donde vamos a hablar acerca del principio de autoridad. Bueno, la Biblia enseña, y está claramente definido, claramente enseñado. Esto los apóstoles fue algo que enseñaron claramente a las iglesias del primer siglo, que Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18, la escritura nos dice a nosotros lo siguiente. Vamos a leerlo. Si usted tiene ahí su libreta, por favor apúntelo, porque este texto es muy importante, porque nos dice una verdad que los apóstoles enseñaron a la iglesia del primer siglo, y le enseñaron a la iglesia en Colosenses 1, verso 18, y dice Él, hablando de Cristo, hablando de Jesús, dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Dice el texto claramente enseñado por el apóstol Pablo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza. Eso está totalmente claro. No hay ninguna discusión, no hay nada que decir, excepto aceptar esta verdad de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, la cabeza de la iglesia, totalmente claro y seguro de esto, no es un hombre. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y Cristo dice aquí, Él es la cabeza. Ahora bien, esta cabeza es la cabeza del cuerpo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esto no hay ninguna duda, porque se vuelve a repetir en otro texto, en otra carta, donde el apóstol Pablo le dice a otros hermanos, a otra iglesia, esta misma verdad. Efesios 1, versículo 22, dice la Biblia, Efesios 1, 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cristo es la cabeza. Entonces eso está totalmente establecido.
Y Cristo, querido televidente, es el que gobierna la iglesia. Si a usted le pregunta quién es la cabeza de la iglesia, usted simple y sencillamente va a responder: la cabeza de la iglesia es Cristo. ¿Quién gobierna la iglesia? Cristo gobierna la iglesia. ¿Quién es el principal en la iglesia? Es Cristo. Cristo es el principal. Cristo es la cabeza. De Él depende absolutamente todo lo de la iglesia. La iglesia depende de Cristo. Cristo es la máxima autoridad de la iglesia. Eso está totalmente claro. Es más, ¿por qué decimos esto? Porque nosotros como la iglesia de Cristo enseñamos que Cristo es nuestra máxima autoridad. ¿Por qué? Porque el Señor dijo en Mateo capítulo 28, el Señor después de haber resucitado, resucita, está con los apóstoles un periodo de 40 días, después de haber resucitado, el Señor está con los apóstoles enseñándoles cosas concernientes al reino. Y antes de irse el Señor, antes de ser recibido en el cielo y que una nube lo cubriera, le dijo el Señor a los apóstoles, antes de darles la gran comisión, les dice en Mateo 28, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda la potestad? ¿Quién tiene todo el poder en el cielo y en la tierra? Es Cristo. Cristo tiene todo el poder. No hay nadie más que tenga el poder que tiene Cristo. No existe tal persona, no existe tal ser. Cristo es el que tiene toda la autoridad. Y por eso nosotros como Iglesia de Cristo enseñamos que Cristo es la cabeza y es la autoridad principal de la iglesia, hermano. Totalmente de acuerdo, hermano. Es bien interesante porque según la Biblia, la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy en día en las religiones, en el mundo religioso, por así decirlo, no es Cristo la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Entonces, sino de que, por ejemplo, en la Iglesia Católica tienen como cabeza al Papa, ¿verdad? El Papa es el que da todas las órdenes, el Papa es el que dice qué se hace, qué se debe de hacer, qué no se debe de hacer, porque ellos lo tienen como que fuese Cristo mismo, como ellos le dicen el representante de Cristo en la tierra. Entonces, mientras que en las iglesias evangélicas vienen y ellos tienen como autoridad una iglesia sede, entonces donde hay un grupo de personas que gobiernan esta iglesia sede. Entonces todo lo que hace o deja de hacer la iglesia, o lo que debe de hacer la iglesia en este caso, viene y lo rigen mediante eso. Por eso de repente hay personas que nos dicen: ¿y la iglesia de Cristo a qué misión pertenece? Nos dicen. Entonces, ¿a qué grupo pertenece? Dicen. ¿Por qué? Porque las personas están acostumbradas a pensar, a recibir ese tipo de respuesta de que, bueno, nosotros pertenecemos al grupo del fulano de tal y tal cosa, ¿verdad? Entonces, eso pasa cuando no se tiene como autoridad a Cristo Jesús, ¿verdad? Cuando Cristo Jesús no es la cabeza de la iglesia. Entonces, y también para el miembro que asiste a alguna de estas llamadas iglesias, donde tampoco reconocen a Cristo como cabeza de la iglesia, sino que al que reconocen como cabeza de la iglesia es al pastor, ¿verdad? Entonces muchas veces el pensamiento, la opinión o lo que dice el pastor viene y resulta que está encima por la opinión de Cristo, que la opinión de Cristo pues la podemos encontrar en las Escrituras, y es ahí donde hay que tener mucho cuidado, porque el único que tiene la autoridad sobre la iglesia, bueno, en sí el que murió, el que compró a la iglesia con su sangre, fue nuestro Señor Jesucristo. No fue absolutamente nadie más, no fue ningún personaje de los que están escritos en la historia, ninguno de ellos. Entonces en ese aspecto hay que tener mucho cuidado, estimado televidente que nos está viendo. Entonces, porque tenemos que reconocer sí o sí que la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si usted va a alguna de estas iglesias y resulta de que no ponen o no, una cosa de repente es decir, no, es que sí, a nosotros nos gobierna Jesús, entonces, pero no se basan en lo que dice Jesucristo, entonces estarían faltando a lo que es a la palabra. Mano John. Es correcto, hermano. O sea, si nosotros vamos a decir, sí, claro, la cabeza de la iglesia es Cristo, y aceptamos eso como verdad, pero si no hacemos lo que Cristo manda, lo que Cristo dice, entonces eso es una verdad media, o sea, no es algo totalmente cierto que Cristo sea la cabeza.
Si Cristo es la cabeza, entonces nos vamos a regir por lo que Cristo dice, por lo que Cristo enseñó. Y ese es algo interesante, porque usted me puede preguntar, pero hermano, pero Cristo ya no está con nosotros físicamente. Sí, Él ya no está, lógico, el Señor pues está sentado a la diestra del Padre, allá está Él, hasta que Él venga por segunda vez. Pero el punto es que cuando el Señor Jesucristo no dejó nada a medias, o sea, el plan desarrollado por el Señor es un plan perfecto. Entonces, aunque el Señor ya no está con nosotros, Él sí dejó personas que el Señor les delegó la autoridad. Por ejemplo, nosotros como Iglesia de Cristo reconocemos que la máxima autoridad en la Iglesia es Cristo y nadie más. Pero el Señor, Dios Todopoderoso, el Señor Jesucristo, delegó autoridad a ciertos hombres. A estos apóstoles el Señor les dio la autoridad. Les voy a dar unos ejemplos. Nos vamos a ir a 2 de Corintios capítulo 13, la carta que el apóstol Pablo le escribió a los Corintios. En la segunda carta el apóstol pues se dirige a los hermanos de la iglesia que está en Corinto, y en 2 de Corintios capítulo 13 versículo 10 les dice el apóstol: por esto os escribo estando ausente. El apóstol les escribió estando ausente de ellos. Dice, para no usar de severidad cuando esté presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. El apóstol Pablo reconoce que tiene autoridad, pero la autoridad que tiene el apóstol Pablo es una autoridad delegada, porque él dice, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. 2 de Corintios 13:10. ¿Quién le dio la autoridad al apóstol Pablo para poder instruir a la iglesia? Fue el Señor Jesucristo. Es más, el Señor Jesucristo fue quien instruyó al apóstol Pablo para que el apóstol Pablo instruyera a la iglesia en cada uno de los aspectos, temas, problemáticas que la iglesia podía presentar en sus primeros inicios cuando la iglesia comenzó. Entonces el apóstol Pablo había recibido del Señor Jesucristo la autoridad con la cual él podía disciplinar, instruir a la iglesia que se encontraba en el puerto de Corinto. Entonces vemos nosotros, queridos hermanos, que Pablo aclara que tiene autoridad que se le entregó por Cristo. Por eso la iglesia primitiva seguía algo que se llama la doctrina de los apóstoles, según la Biblia. Porque esto es bien interesante. Hechos 2, versículo 42, dice la Escritura, Hechos 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La iglesia primitiva cuando comenzó, cuando estaba en sus comienzos, entonces dice el texto de Hechos capítulo 2, versículo 42, que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles? Ellos miraban algo en los apóstoles. ¿Qué miraban ellos? ¿Por qué la iglesia se sometió a la doctrina de los apóstoles? Porque los apóstoles recibieron la doctrina de Cristo y Cristo le delegó la autoridad a ellos, y por eso los apóstoles están en el fundamento de la iglesia. Ellos están ahí en el fundamento, como dice la carta a los Efesios, y ellos como fundamento, Cristo como la piedra principal, ellos como fundamento, Cristo como cabeza, les delegó la autoridad a ellos, y ellos enseñaron los mandamientos, las ordenanzas, las leyes que le corresponde a la iglesia practicar hasta que Cristo venga por segunda vez. Entonces la iglesia del primer siglo no tuvo ningún conflicto en qué doctrina seguir, a quién escuchar, a quién no escuchar, sino que ellos decidieron pues escuchar y obedecer y perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Bueno, los apóstoles recibieron autoridad de Cristo para poder instruir a la iglesia. Entonces la iglesia primitiva seguía la doctrina de los apóstoles. Esta doctrina definía la regla de autoridad para la iglesia naciente. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1, versículo 8, esto es sumamente interesante porque el apóstol Pablo le dice a los hermanos en Galacia, les dice lo siguiente, Gálatas 1, versículo 8, dice, mas si aún nosotros
o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes os he dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. La iglesia había recibido el evangelio directamente de los apóstoles. En el caso de la iglesia de Galacia, habían pues recibido el evangelio de parte de los apóstoles, y viene el apóstol Pablo y les aclara y les dice a ellos algo que tienen que tener en cuenta siempre. Él les dice, miren, si aún nosotros o un ángel os anunciara un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, ustedes ya recibieron un evangelio, ustedes ya recibieron el evangelio verdadero, ustedes ya están perseverando en el evangelio de Cristo. Entonces, ustedes no permitan que nadie les cambie el evangelio que ya han recibido. O sea, la iglesia tenía que proteger la doctrina, la sana doctrina que había recibido, y no permitir que ni aún el apóstol Pablo, porque podría pasar esto y decir, no, pues ahora yo estoy enseñando otra cosa, como mucha gente sucede, que un tiempo enseñan una cosa y de repente con el tiempo terminan enseñando otra cosa diferente a lo que enseñaban al principio. Y dice el apóstol Pablo, por eso ni aún nosotros, si os anunciamos un evangelio diferente del que les hemos predicado al principio, no nos crean, tengan cuidado con eso. Entonces la iglesia recibió de los apóstoles la doctrina, recibió la regla que debían seguir, y la regla de autoridad para la iglesia naciente fue la doctrina de los apóstoles, fue lo que los apóstoles le entregaron a la iglesia como doctrina. Y esto es sumamente interesante porque el apóstol Pedro dijo allá en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11, que cuando alguien hablara en la iglesia, o cuando alguien hablara de temas de la iglesia, o cuando alguien hablara de la doctrina del Señor, tenía que hablar conforme a las palabras de Dios. Entonces, entendemos nosotros como iglesia de Cristo que la doctrina de la iglesia la recibimos de Cristo a través de sus apóstoles, y también reconocemos a Cristo como la cabeza de la iglesia y la máxima autoridad de la iglesia del Señor. Entonces, este principio para nosotros es claro, este principio para nosotros es fundamental, porque nosotros recibimos, aunque Cristo ya no está presente con nosotros, siempre recibimos de Cristo su enseñanza, su guía, a través de la doctrina que los apóstoles le enseñaron a la iglesia primitiva. Hermano. Así es, hermano. Lo que pasa también que, como hoy en día dentro de estas iglesias evangélicas resulta de que encontramos apóstoles, entonces ellos vienen y tratan de basarse en eso y decir, bueno, mire que Cristo designó autoridad a los apóstoles y nosotros, dice, somos apóstoles. Es mentira. Entonces, y es algo totalmente falso, ¿verdad? Entonces, si tocáramos ese tema, había muchos requisitos que ellos tenían que cumplir para ser apóstoles. Correcto. Y uno de ellos era andar en vida con el Señor Jesucristo mientras Él estuvo en la tierra, y pues prácticamente eso es imposible. Es decir, haberlo visto resucitado. Exactamente. Entonces es totalmente imposible, y es ahí donde ellos se basan, y ellos dicen, y después las personas dicen, no, mire, de que la doctrina de nuestra iglesia, donde nosotros vamos, dice, está basada en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Dice. Entonces, y de ahí tratan de agarrarse, de ahí tratan de basarse. Pero déjeme decirle pues de que lamentablemente eso es un error bíblico totalmente. Entonces, porque nosotros hoy en día, la Biblia hoy en día no nos muestra, el Nuevo Testamento no nos muestra de que existan como tal apóstoles hoy en día. Entonces, volvemos al punto que el único que puede tener toda la autoridad es únicamente nuestro Señor Jesucristo. Y otro de los aspectos importantes, hermano Johnny, es que de repente las personas dicen que Cristo le da determinada autoridad a través de sueños, a través de revelaciones, y esos sueños, esas revelaciones que supuestamente ellos tuvieron, vienen y se las transmiten a las personas que van a estas iglesias, y lamentablemente creen en este tipo de cosas, y mencionan lamentablemente porque es falso este tipo de cuestiones, ¿verdad? Entonces, de decir, no, el Señor me reveló y me dijo que ahora ustedes como iglesia tenían que hacer tal cosa por mí, teníamos que hacer este proyecto, teníamos que realizar esto, usted tenía que darme esto, ustedes tenían que darme aquello. Entonces, simple y sencillamente son cuestiones falsas. Entonces, si nos ponemos a analizar dentro de
tanto tiempo que han venido trayendo este tipo de cuestiones, lo que hacen es quitarle sus bienes a las personas, quitarle sus casas, sobre todo quitarle su dinero. Entonces, hacerse de buenas casas ellos, hacerse de carros lujosos. Entonces, ¿y todo por qué? Bueno, porque hay un grave problema, y es el problema de no respetar la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si como iglesia se respeta la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, entonces va a poder evitarse un montón de malas situaciones. Pero si no se respeta la autoridad del Señor Jesucristo, van a pasar este tipo de cosas que pasan cada semana, que pasan cada mes. Entonces, donde de repente se ven esos relajos en las iglesias, donde de repente se ven ese tipo de cuestiones raras, donde de repente se ve el homosexualismo, donde de repente tantas cosas que podemos mencionar, y todo esto es por no respetar la autoridad de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo como cabeza, ¿verdad?, de la iglesia. Mano John. Es interesante, hermanos. Entonces, alguien me puede decir, hermano, pero nosotros tenemos apóstoles en la iglesia donde yo voy, hay un apóstol, y él nos dice, nos dicta qué es lo que tenemos que decir. Bueno, en la actualidad no hay apóstoles, entonces no hay apóstoles. Hay ciertos requisitos que actualmente ningún hombre puede cumplir. Entonces, déjeme decirle pues que no es cierto. No es cierto. Quien lleva este título de apóstol, pues él se lo puso, él se autodominó, porque Cristo ya no ha llamado a nadie para que sea apóstol. Ha quedado claro entonces para nosotros el principio de autoridad. El principio de autoridad son las Escrituras, el principio de autoridad es Cristo. No tenemos otra autoridad que no sea el Señor. La iglesia de Cristo, entonces, de esa manera recibe de Cristo la guía a través de la palabra del Señor, a través de los apóstoles. Entonces, en ese sentido, la iglesia de Cristo no tiene un líder supremo que dirige todo, no. Nuestro líder, nuestra cabeza, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Entonces, establecido esto como principio, va a ser muy fácil que usted más adelante en este estudio entienda otras cosas que son de suma importancia. Pero ahorita vamos a tocar el segundo punto, que tiene que ver con el patrón bíblico. Cuando el Señor Dios Todopoderoso, allá en Génesis capítulo 6, vamos a hablar ahorita un poco acerca del patrón bíblico. En Génesis capítulo 6, versículo 13, vamos a leerlo. Es importante leer estos textos para que usted vaya entendiendo el principio que yo quiero que usted entienda, que usted recapacite, que usted medite en él. Dice Génesis 6, versículo 13: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Dice el verso 14: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Dice el verso 15: y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud, el del arca, de 50 codos su altura, y de 30 codos, primero de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso abajo, segundo y tercero. Esto es algo sencillo. Dios le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser humano. La violencia, la maldad ha llegado a tal extremo que la única manera de poder solventar y arreglar este problema de la maldad del hombre es volver a comenzar otra vez. Voy a comenzar contigo, le dijo Dios a Noé, porque era el hombre justo, un hombre justo que existía en aquel tiempo, de toda una generación perversa y maligna que había en aquel tiempo. Noé era pregonero de justicia. Noé entonces fue escogido por el Señor, y viene Dios y le dice a Noé: mira, voy a hacer esto, he decidido hacer esto, y tú vas a hacer algo para que te salves tú y tu familia. Entonces Noé empezó y construyó el arca. Y lo interesante de esto es que Dios le dice la madera, cómo iba a ser,
de cuánta altura, de cuánto de cuánto anchura. O sea, Dios le da las medidas exactas de cómo debía ser el arca, lo que debía llevar, la ventana, la puerta, absolutamente todo. Dios le dice las indicaciones exactas. Lo interesante de este relato está en el verso 22, de ahí Génesis capítulo 6, versículo 22, porque la Biblia dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Lo interesante aquí, hermano Quirós, es que cuando Noé empieza a construye el arca, pero dice que lo hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. O sea, Noé no cambió la madera, por ejemplo. Dijo Noé, no, mejor esta madera es mucho más bonita, o es mucho más duradera, o es mucho más fácil de trabajar. No. Tenía que hacerla de la madera que Dios dijo. Tenía que hacerla de la altura que Dios dijo, de la longitud que Dios dijo, de la anchura que Dios dijo. No podía ser de otra manera. Y Noé tenía que seguir el plan que Dios le había dicho y que Dios le había mandado hacer. Lo interesante del texto es que Noé hace conforme a todo lo que Dios le mandó. Ahora bien, Dios también, querido televidente, reveló un patrón para el tabernáculo. Usted puede leer Éxodo capítulo 25, del capítulo 25 al capítulo 30 del libro de Éxodo, y usted va a encontrar que Dios dio las medidas exactas para el arca del pacto, de qué madera debía ser, cómo debía estar forrada. Dios también dio las medidas para el altar del incienso, para el altar de bronce, para el lavacro, para todos los utensilios del templo. Dios dio las indicaciones de cómo se debían hacer, las medidas, todo. Dios dijo todo como lo quería, porque Dios cuando dice algo, de esa manera lo quiere, no lo quiere de otra forma, lo quiere tal como Él dice. Y lo interesante de esto es que cuando leemos Hebreos, vamos a leer el libro de los Hebreos capítulo 8, ahora nos vamos a ir al Nuevo Testamento para entender algo bien interesante que el escritor de los Hebreos no lo pasó por alto, sino que lo tuvo en consideración, porque para él era algo muy importante. Lo siguiente, dice Éxodo capítulo, Hebreos capítulo 8, Hebreos 8 versículo 5, dice: los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Es interesante, hermanos, porque a Moisés se le mostró en el monte, se le mostró las cosas cómo tenía que hacerlas. A Moisés se le mostró la forma del templo, la forma del lavacro, del altar de los sacrificios, del altar de bronce, de absolutamente todo. Y Moisés, cuando iba a construir el tabernáculo, ese tabernáculo que acompañaría a Israel durante 40 años en el desierto, tenía que hacerlo tal como se le mostró en el modelo. A Moisés se le mostró un modelo y ese modelo tenía que hacerlo Moisés exactamente. Moisés no podía venir y decir: no, es que me parece muy difícil de hacerlo, lo voy a hacer de otra forma, lo voy a hacer de otra manera, como a mí me gusta. No. El patrón bíblico exige que las cosas se hacen como Dios las ha mandado. Las cosas no se hacen como uno quiere o como a uno le parezca mejor. Hay seres humanos que creen o piensan que son más sabios que el Señor y quieren cambiar ciertas cosas que el Señor ya ha establecido. Han querido cambiar ciertas cosas que el Señor dejó establecidas, pero ellos se creen más sabios que el Señor y por eso deciden cambiarlas, cosa que es totalmente incorrecto hacerlo. Entonces, algunos, como hay muchos casos en la Biblia, algunos no quisieron seguir el patrón bíblico. Muchos no quisieron seguir el patrón que Dios había diseñado para todo. Por ejemplo, cuando Adán y Eva comenzaron, entonces después de que ellos fallaron, después de que Adán pecó, Adán pues tuvo varios hijos, entre ellos estaba Caín y Abel. Lo interesante es que cuando Caín y Abel están adorando a Dios, viene Abel y de las manadas toma un corderito y lo sacrifica. Dice la Biblia que este sacrificio pues el Señor lo aceptó. Viene Caín y también él quiere hacer un sacrificio a Dios, solo que el sacrificio que quiere hacer Caín
no es de un ser vivo que debe morir, sino que es de los frutos del campo. No debemos pensar tal vez que Caín traía ahí unas zanahorias ya todas viejitas, todas negras, ya que ya no podían utilizarse. No, yo creo que el problema de Caín está en que el sacrificio que él quiere ofrecer a Dios no incluye el derramamiento de sangre, no muere un inocente por un culpable. Entonces por eso el sacrificio que Caín hizo es un sacrificio que no está de acuerdo a la voluntad del Señor, y por eso fue que el sacrificio que hizo Caín, el Señor no lo recibió. ¿Por qué? Porque uno no va a hacer lo que uno quiere, uno va a establecer y va a seguir el patrón bíblico. El sacrificio de Abel sí fue aceptado por el Señor, pero el sacrificio de Caín no. Y usted se puede preguntar, ¿pero por qué el de Caín no? Porque no había derramamiento de sangre. Entonces, por esa razón, en cambio, en el sacrificio de Abel muere un culpable muere un inocente por el culpable, perdón. Entonces, ¿qué más? Vemos otros casos como, por ejemplo, Nadab y Abiud. Nadab y Abiud eran hijos de Aarón, el sumo sacerdote, y según el libro de Levítico, capítulo 10, ellos mueren quemados. Pero, ¿por qué mueren quemados? Dice la Biblia que ellos ofrecieron fuego extraño, que Dios no les había mandado. Dios les había mandado una cosa, pero ellos decidieron hacer otra cosa. Entonces, cuando se rompe el patrón bíblico, lo que viene es el castigo del Señor, lo que viene es la reprensión del Señor, lo que viene es el disgusto del Señor. Otro ejemplo, que usted puede leerlo en la Biblia, en el primer libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, donde el rey David decide llevarse el arca de la casa de un hombre que cuidaba y custodiaba el arca del pacto, llevársela a Jerusalén. Resulta que cuando están transportando el arca del pacto, la están transportando de la manera inadecuada, de una manera que no era correcta. Habían puesto en una carreta tirada por bueyes el arca, y cuando los bueyes tropezaron, dice la Biblia, el arca casi se cae. Y cuando el arca casi se cae, vino un hombre llamado Usa y puso las manos sobre el arca e inmediatamente murió, porque Dios había dicho que el arca no se debía tocar ni ver lo que había en su interior, como pasó con los hombres de Bet-Semes. Entonces, cuando se rompe las reglas que Dios dice, entonces el castigo del Señor se hace realidad, se hace palpable. Inmediatamente Dios castigó a Usa muriendo. ¿Por qué? ¿Porque Dios es injusto? No, porque Dios es claro en lo que dice, porque Dios es claro en lo que quiere. Entonces el hombre es que se ha atrevido a cambiar el patrón bíblico, el hombre es el que se ha atrevido a pensar y a hacer cosas que Dios nunca ha mandado. Entonces la iglesia de Cristo se caracteriza por respetar precisamente el patrón bíblico en cuanto a todos los puntos de adoración, en cuanto a todo lo que la iglesia debe hacer y en cuanto a lo que la iglesia no debe hacer. Entonces, por eso nosotros tenemos un fuerte interés y un amor por la palabra del Señor y por realizar aquellas cosas que están dentro del patrón bíblico, en cuanto a la adoración, en cuanto a la salvación, en cuanto a la doctrina, en cuanto a la segunda venida del Señor, en cuanto a todo. Nosotros tratamos siempre de seguir el patrón bíblico, aquello que Dios diseñó y estableció de la manera que Él quiere, no como nosotros queremos. Hermano Quiroz. Fíjese que es bien interesante y a la misma vez es bien sencillo, porque todo consiste en saber hacer caso, hermano. Entonces en eso consiste todo, porque la gente quiere hoy en día seguir a Jesús, pero no quiere obedecer a Jesús, como Él lo dice, ¿verdad? Sino de que quiere seguir a Jesús a su manera. Quiere una vida eterna en los cielos, pero a su manera. Entonces, observamos en todos los ejemplos bíblicos que hemos estado mencionando de que hay personas que hicieron como Dios les mandó y estas personas fueron recompensadas. Sencillo, haciendo caso. Pero hay personas que hicieron lo que Dios no les mandó y lamentablemente su final fue trágico. Entonces, no es que Dios sea injusto. Entonces, Dios lo único que quiere es que las cosas se hagan específicamente como Él lo demanda. Entonces, por ejemplo, hemos mencionado en otros programas, por ejemplo, mire, la iglesia de Cristo no pide el diezmo.
Entonces, ¿por qué? Porque Dios no lo enseña en el Nuevo Testamento. La iglesia de Cristo no usa instrumentos musicales. Ah, no, pero es que a mí me parece mejor que hay que tocar instrumentos musicales porque se oye más bonito. Se va a meter a problemas con Dios porque Dios nos lo está mandando. En la iglesia de Cristo no existen las pastoras. Entonces la mujer no tiene autoridad por encima del hombre. No porque así lo digamos nosotros, sino porque así lo dice la Biblia. Entonces, donde el escritor es inspirado por el Espíritu Santo. Ah, no, pero es que a mí me parece que vamos a poner pastora. Entonces, si usted quiere hacerlo, hágalo, pero sepa de que usted va a tener problemas con Dios. Entonces, y podemos mencionar otros y otros aspectos, ¿verdad? Entonces, donde si usted no le hace caso a Dios, simple y sencillamente el resultado va a ser el mismo o peor que el resultado que tuvieron los personajes del Antiguo Testamento, que lamentablemente no quisieron hacer caso, que de repente ellos pensaron, no, es que a mí me parece mejor que hagamos las cosas así. No, es que a mí se me ocurrió esto, no, es que a mí se me ocurrió aquello. Entonces, y mejor vamos a hacer las cosas de esta manera. Entonces, si de repente a usted se le ocurre eso, déjeme decirle de que no fue usted el que murió en la cruz. Déjeme decirle que usted no es Dios. Entonces nosotros únicamente tenemos una autoridad, que es la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, que esa autoridad tiene que hacerse valer y esa autoridad tiene que respetarse sí o sí, independientemente de lo que usted piense, independientemente de lo que piensen los demás, independientemente de lo que de las buenas ideas que usted considere que pueden funcionar, independientemente de eso, déjeme decirle de que tiene que respetar la autoridad del Señor Jesucristo. Y vemos cómo se le falta la autoridad del Señor Jesucristo en muchos aspectos, donde de repente encontramos hoy en día dentro de las iglesias haciendo kermeses, haciendo bazares, que vendiendo ropa, que vendiendo aquello, que vendiendo comida. Entonces, y de repente pues se ha convertido en un negocio y todo eso. Pero Jesucristo no autoriza eso. No encontramos a la iglesia haciendo ese tipo de cosas. Ah, no, pero es que a mí se me ocurrió que para recoger fondos voy a hacer ese tipo de cosas. Vamos a hacer ese tipo de actividad. Eso fue lo que a usted se le ocurrió, no lo que al Espíritu Santo o al Señor Jesucristo se le ocurrió. Entonces, la iglesia del primer siglo se caracterizaba por eso. Y los apóstoles del Señor Jesucristo se caracterizaban por eso. ¿Por qué? Por hacer única y exclusivamente lo que estaba autorizado por el Señor Jesucristo. Ellos nunca se iban a salir del patrón bíblico, ellos nunca se salieron, ellos nunca iban a poner su pensamiento por encima del pensamiento de Dios. Pero hoy en día, hermano Johnny, lamentablemente eso es lo que encontramos. Un montón de iglesias, un montón de personas que anteponen su pensamiento, que se les ocurrió tal cosa y dicen, no, yo pienso de que esta manera puede funcionar mejor, aunque no esté escrito en las Escrituras, aunque no esté autorizado por Dios. Y lamentablemente, pues, como ya se sabe, que lo que no es autorizado por Dios, tarde o temprano, termina en fracaso. Eso sí, hermano, eso es cierto. Ahora bien, hemos establecido 2 puntos claros. Número 1, el principio de autoridad es Cristo como cabeza y los apóstoles dándonos la doctrina, que es la guía y regla infalible para que la iglesia se guíe. O sea, la guía de la iglesia está en la palabra del Señor, en la doctrina de los apóstoles. Ahora bien, esa doctrina tiene un patrón. Dice las cosas cómo se deben hacer. Y ese patrón no debe ser violado nunca, jamás. Ese patrón debe ser respetado siempre para que nos encontremos realizando la voluntad del Señor. Entonces, cuando ya entendemos esto, que no es lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece, sino que tomamos como patrón, como guía infalible, lo que la Escritura dice, entonces nos encontraremos haciendo la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor para las iglesias es que las iglesias sean autónomas. Esto es muy importante entenderlo. ¿Qué significa que la iglesia es autónoma? Bueno, una iglesia autónoma y una iglesia bíblica se gobierna a sí misma. O sea, una iglesia bíblica se gobierna a sí misma. No hay un hombre o unas autoridades o unas directivas sobre una iglesia y sobre otro montón de iglesias. Tal cosa no es el patrón bíblico, tal cosa es una doctrina extraña a las Escrituras. Es algo inventado por los hombres. No está en el patrón bíblico que las iglesias tengan jerarquía sobre ellas
que hayan hombres que viven en otras ciudades, en otros países, en otros departamentos, gobernando a las iglesias de diferentes regiones. Tal cosa no es bíblica, no aparece en las escrituras. La iglesia bíblica se gobierna a sí misma. Por ejemplo, vamos a ver ciertos ejemplos, como en el libro de los Hechos, capítulo 14, usted va a su Biblia y va al libro de los Hechos, capítulo 14, versículo 23, dice la escritura, Hechos capítulo 14, Hechos 14, versículo 23, dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, venían los apóstoles y establecían ancianos en cada iglesia. O sea, cada iglesia tenía sus propios pastores, cada iglesia tenía sus propios obispos, cada iglesia tenía sus propios ancianos. O sea, si los hermanos del apóstol Pablo, Bernabé, Silas, Timoteo, Tito, todos los colaboradores que tenía el apóstol Pablo llegaban a una ciudad, o estaban ellos en una ciudad, el apóstol Pablo les escribía como le escribió a Tito, y le dice, te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada iglesia. O sea, cada iglesia tiene su propio gobierno que los dirige. Cada gobierno es un gobierno de ancianos, de obispos. Entonces, ellos son los que dirigen cada iglesia. Entonces, la iglesia es autónoma en ese sentido. Un obispo no puede ser obispo de dos iglesias al mismo tiempo. No, sino que como dice aquí, constituyeron ancianos en cada iglesia. En cada iglesia habían ancianos. Había varios ancianos, no solo uno, habían varios. Y ellos es los que según la Biblia gobernaban y cuidaban la iglesia. Ellos son los que cuidaban la grey del Señor. Entonces, en cada iglesia se establecían ancianos. Cada iglesia es autónoma, cada iglesia se gobernaba sola. Por eso la iglesia bíblica es una iglesia que se gobernaba a sí misma. No tenía una jerarquía sobre ella. Entonces, es muy importante esto porque nosotros hemos encontrado hoy que hay grupos religiosos, hay iglesias que tienen su jerarquía en ciertas ciudades, hay hasta la sede de nuestra congregación, hay hasta la sede de nuestras iglesias, y desde allá se toman las decisiones para todas las iglesias que están bajo la autoridad de la sede. Eso no está en la Biblia. Eso es un patrón no diseñado por el Señor, eso lo inventaron los hombres. O sea, eso no es del Señor, tal cosa no existe en las Escrituras. Entonces, la iglesia del primer siglo era autónoma. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo del 28 al 32, habla también precisamente de los ancianos. Voy a leerles el texto. Hechos, capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. O sea, el Espíritu Santo ponía obispos en cada iglesia para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, dijo el apóstol Pablo, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Bueno, entonces, que cuando él ya no estuviera, iban a entrar lobos rapaces a la iglesia, que iban a tratar de destruir la iglesia desde adentro, pero para eso el Espíritu Santo había establecido ancianos, obispos en cada iglesia, para que los obispos protegieran a la iglesia de la falsa doctrina. O sea, los obispos, los ancianos que se establecían en cada iglesia, por eso, hermano, dentro de los requisitos que un anciano tenía, tiene que ser alguien que conoce muy bien la doctrina, tiene que ser alguien que conoce muy bien la palabra del Señor, para que tampoco él pueda ser engañado, sino que más bien él proteja y mantenga a la iglesia libre de toda falsa doctrina. Entonces, eso es uno de los requisitos que el obispo y el anciano debe tener. Entonces, cuando se establecían ancianos en cada iglesia, eran los ancianos que gobernaban la iglesia y eran los ancianos los que protegían a la iglesia de aquellos lobos rapaces que podían entrar en ella y contaminarla con falsa doctrina. Pero no venían obispos de otro lado a establecer la autoridad en una iglesia local. No, cada iglesia local
tenía sus propios ancianos y por eso es que cada iglesia era autónoma. Los ancianos juntamente con la iglesia arreglaban los problemas que había en ella. No venía alguien de otro lado sin conocer el problema, sin estar bien enterado o empapado de lo que estaba pasando y imponía su autoridad diciendo es que yo soy el misionero, yo comencé estas iglesias así que aquí se hace lo que yo digo. O yo soy tal persona que tiene la autoridad porque yo me creo tal cosa y por eso yo mando y se hace lo que yo digo. Tal cosa no es bíblico, tal cosa no aparece en la Biblia. La iglesia de Cristo tiene que tener sus ancianos, tiene que tener sus maestros, tiene que tener sus evangelistas y de esa manera la iglesia funciona muy bien. Pero en un gobierno local, la iglesia debe arreglar sus problemas en un ámbito local. La iglesia no tiene sedes, la iglesia no tiene jerarquía sobre ella que la gobierna, sino que toda iglesia bíblica tiene a Cristo como cabeza, a la santa palabra, la palabra y la doctrina de los apóstoles como su guía, respetando el patrón bíblico y haciendo solo lo que el Señor ha mandado. Y el Señor ha mandado que las iglesias sean autónomas y que tengan gobiernos locales. Tal cosas de hombres sobre otros hombres y otros y hombres, haciendo una escalera jerárquica, tal cosa es extraña a las Escrituras. Así que le pedimos que usted reflexione sobre este tema porque no vaya a ser que usted sea partícipe de uno de estos grupos donde vemos que lastimosamente pues en mal de estos grupos ciertas personas, ciertos líderes toman decisiones que afectan a un montón de gente porque no han respetado el patrón bíblico de que cada iglesia debe gobernarse sola. ¿Qué le parece, hermano? Muy importante el respeto al patrón bíblico porque es la única forma, la forma correcta de poder hacer las cosas bien, ¿verdad? Entonces, yo pienso que de esa manera la iglesia puede tener un crecimiento sólido, entonces principalmente espiritual. Después del crecimiento espiritual viene el crecimiento numérico. Lamentablemente, muchas veces dentro de las iglesias se encuentran también personas que se apoderan, en este caso, hermano Johnny, de la iglesia también como tal, ¿verdad? Entonces, algunos dicen, no, es que yo tengo derecho a hacer tal cosa, a imponer a la iglesia tal cosa porque yo tengo 30 años de estar reunido acá. Entonces, porque yo fui el que puse los primeros bloques acá en esta construcción, porque yo hice esto, porque yo hice aquello, porque yo traje a fulano de tal, porque yo bauticé al otro. Entonces, y lamentablemente, pues es un error. Entonces, como mencionaba muy bien nuestro hermano Johnny, entonces se establecían ancianos en cada iglesia. En pocas palabras, cada iglesia era organizada bíblicamente, ¿verdad? La iglesia no se dirigía a lo loco, no se dirigía a lo que surgía, no se dirigía únicamente por una persona, sino que se organizaba totalmente. Pero hoy en día vemos de que las iglesias no les interesa y no quieren organizarse bíblicamente, sino que dice, bueno, ahí viene el grupo de los que dirigen la iglesia, entonces donde hay mujeres, donde hay personas que están ahí únicamente por ser viejos de estar ahí, y después vemos manipulación para la misma congregación, que quieren hacer lo que se les venga en gana con la congregación, y lamentablemente todo eso es por no respetar lo que el Señor Jesucristo manda, por no respetar los ejemplos bíblicos de cómo es que se dirigía la iglesia. Entonces, cuando no se respeta eso, es por eso que vemos, por ejemplo, de que de repente ponen a algún predicador en una iglesia y de repente lo quitan. ¿Por qué? No, es que ya no lo queremos, porque ya no nos parece, porque ya no nos gusta cómo habla, porque ya nos cayó mal. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque no hay una organización como tal, ¿verdad?, dentro de la iglesia, sino que simplemente se están rigiendo mediante métodos humanos, como si la iglesia fuera un partido político, si la iglesia fuera una institución humana donde se puede organizar a la manera que se plazca y a lo que salga, ¿verdad? Sí, correcto, hermano. Mire que usted ha dado un caso que ha sucedido y me vino a la mente ahorita, y disculpe que lo interrumpa, pero yo he conocido de casos donde hay iglesias que tienen sedes, en ciertos lugares, y de repente les mandan un predicador, y este predicador que les mandan es un predicador que ataca el pecado, por ejemplo. Les dice, no, aquí hay adúlteros, o aquí estas cosas no están bien, y todo eso, y a la congregación no le gusta. Entonces vuelven a llamar a la sede y les dice, no, quítenme porque no nos gusta. Y lo quitan y mandan otro que les predique lo que ellos quieren escuchar. Exactamente. Bueno, hay otros casos que yo también sé
de que hay personas que están bajo la guía, no sé, bajo el dominio, bajo la autoridad de ciertas directivas, de ciertos grupos, Comisiones de ciertas administrativas, le comisiones llaman. administrativas, como usted lo llame. Entonces, y lo mandan a trabajar a un campo blanco, como llaman ellos. Y viene este hombre y le pone y levanta un templo y consigue un montón de gente. Y cuando tiene el grupo bien grande y bonito y todo eso, lo quitan. Y mandan a uno de los que a ellos les simpatiza, le dicen, mira, ahí ya está todo arreglado, vas a recibir un buen diezmo, ahí te va a ir bien. Y aquel que se saque, no, lo vamos a mandar a otro lado, allá, que se vaya allá a otro lado. Entonces, eso no es bíblico. Eso no es algo que el Señor ha mandado, pero sucede en estos grupos. ¿En qué grupos? En los grupos que no respetan a Cristo, en los grupos que no respetan el patrón bíblico, en aquellos grupos donde el hombre se establece como la autoridad y no Cristo. Mire que esto no es extraño, eso está en las Escrituras. Hubo un hombre, lo voy a leer, en la carta del apóstol Juan, en tercera de Juan, versículo 9, hay la historia de un hombre que, este hombre es el ejemplo o la viva imagen de muchos hoy. Dice tercera de Juan, versículo 9, dice, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Miren lo que decía Diótrefes, no recibía a nadie. Dije, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieran recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. ¿Sabes que este se creía el dueño de la iglesia? ¿Cuántos Diótrefes hay hoy en No, día? hombre, está lleno, o sea, Un montón está de lleno de Diótrefes. esto, de la misma actitud que tenía este hombre, ¿verdad? Sí, porque como estamos mencionando, lamentablemente hay personas que descaradamente se apoderan de la iglesia, se apoderan del cuerpo de Cristo. Usted no es la cabeza de la iglesia es Cristo. Entonces eso de que comisiones administrativas, de que esto, de que lo otro, eso no es bíblico, por favor. Entonces después pasa el mismo ejemplo de este personaje que acabamos de mencionar. Entonces donde hacen lo que se le viene en gana, en pocas palabras, con la iglesia, donde les interesa únicamente tener la autoridad de ellos y por ende se pasan por encima de la autoridad de Cristo. Entonces y hacen lo que se les pega la gana con la iglesia. Entonces eso no debe pasar dentro de la iglesia, y principalmente si eso pasara dentro de la iglesia de Cristo sería un grave problema. Entonces, porque si no respetamos en este caso la cabeza que es Cristo Jesús, desde ese momento deja de fungir como tal, como iglesia de Cristo, ¿verdad? Porque ya no sería iglesia de Cristo, sino que sería iglesia bajo preceptos humanos, bajo ideas humanas. Entonces ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Entonces, ha quedado claro que la iglesia bíblica es una iglesia autónoma, es una iglesia que se rige bajo el gobierno de los ancianos. No es un solo hombre gobernando y mandando y decidiendo aquí se hace esto, aquí se hace aquello. No, la iglesia bíblica era una iglesia autónoma, una iglesia que era regida y gobernada por ancianos, que arreglaba sus problemas ahí, entre ellos solucionaban sus problemas, los problemas locales que había. La iglesia se gobierna de una manera local a través de los ancianos u obispos que el Espíritu Santo ponía en cada congregación. Cualquier otro modelo que no sea el modelo bíblico, cualquier otro modelo que los hombres quieran implementar en las iglesias, que no es el patrón bíblico, no es el modelo que Dios aprueba, no es lo que Dios quiere para la iglesia. Es interesante, querido televidente, que si a usted le interesa la iglesia del Señor, si a usted le interesa la iglesia de Cristo, busque hacer la voluntad del Señor, busque el bien para la iglesia, busque el bien para el cuerpo de Cristo. Sea usted una persona útil en el cuerpo, no sea usted aquel que más bien trae deshonra al cuerpo del Señor. Le llamamos poderosamente la atención a través de estos ejemplos que nosotros le hemos dado, porque son cosas que suceden, que nosotros hemos visto, que nosotros pues hemos escuchado que pasan en las congregaciones que existen pues aquí cerca de nuestra ciudad, o tal vez
fuera de nuestra ciudad, en otros países, en otros lados. Le hacemos un llamado a seguir el patrón bíblico, le hacemos un llamado sincero, honesto, de corazón, a seguir la doctrina de los apóstoles, a no salirnos de lo que el Señor ha establecido, a no establecer nuestra voluntad, sino la del Señor. Con esto nos despedimos. Este ha sido el programa y la enseñanza del día de hoy. Esperamos pues que usted pues haya anotado los versículos. Si tiene alguna pregunta, pues puede escribir, ahí están los teléfonos en la pantalla. Usted puede escribir ni cualquier duda, nosotros con mucho gusto le vamos a ayudar. Esta ha sido pues la clase de hoy. Mi hermano Quiroz tiene las palabras finales de la clase de hoy. Agradecemos su tiempo, esperando que haya aprendido acerca de la palabra del Señor. Ahí están nuestros números telefónicos en pantalla por si usted quiere congregarse con nosotros, si usted quiere estudiar la Biblia con nosotros vamos a estar en la disposición de poder hacerlo con todo gusto, siempre y cuando usted tenga el interés necesario, ¿verdad?, para poder hacerlo. Le invitamos a nuestras congregaciones, Barrio Santa Marta, contiguo al Cuerpo de Bomberos, Iglesia de Cristo también en la Colonia Mata, de los Villares San Miguel, 1,5 cuadras hacia arriba, ¿verdad? Entonces ahí estamos ubicados. Y le invitamos también a nuestras reuniones, principalmente los días domingos a las 9 de la mañana. Sin más que agregar, pues le deseamos de que pasen una feliz noche y que Dios les esté bendiciendo grandemente. Amén.